Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia en una galaxia, donde las batallas deciden el destino de los imperios. ¿Puede el coraje de un hombre cambiar el equilibrio de poder? Entremos en la historia en una galaxia llena de ambición, donde los sistemas estelares eran premios y la conquista un lenguaje común. El Coliseo Galáctico se alzaba como una anomalía única construida por la humanidad. Esta maravilla de ingeniería se inspiró en su sangriento pasado. Las arenas de la antigua Roma no eran un lugar de mero entretenimiento, sino un reflejo de la fría realidad pragmática de la política interestelar. Aquí las razas galácticas resolvieron sus disputas con sangre y acero, no con armadas y bombardeos planetarios. Un campeón de cada bando se encontraría bajo las duras luces. Su vida y su muerte determinarían el curso de los imperios. Este sistema brutal preservó un equilibrio precario entre las estrellas. Las guerras se libraron en microcosmos, su devastación contenida dentro de los imponentes muros del Coliseo. Veteranos. En este gran teatro de combate se había convertido en una fuerza dominante. Sus campeones ganaron tanto renombre como miedo en toda la galaxia. Nadie se atrevió a desafiar su supremacía durante siglos, hasta que los Volric decidieron tentar al destino. Estos enormes conquistadores, sus cuerpos eran testimonios masivos de fuerza y agresión. Esto tomó como debilidad la adherencia de la humanidad a los dictados del Coliseo. Codiciaron el sistema Orfeo, una joya de recursos ubicada en el borde del espacio conocido, y creyeron que un duelo rápido era todo lo que se interponía entre ellos y su premio. Los Volric desplegaron a su guerrero más monstruoso, una criatura de proporciones titánicas. Su lujuria de batalla emanaba ondas palpables que envían escalofríos por las espinas dorsales de las delegaciones alienígenas. Concluyeron que la Tierra se derrumbaría antes de que los campeones pudieran marcar el comienzo de una era de dominio de Bry. Cuán trágicamente y fatídicamente equivocados estaban. La Tierra, cuna de la humanidad, era un mundo en confusión. La audacia de el desafío de Tree envió ondas de choque a través de los escalones más altos del poder. Perder el sistema Oria no era solo una cuestión de recursos o posicionamiento estratégico. Se trataba de demostrar a la galaxia que el reinado de la humanidad sobre el Coliseo seguía sin oposición. El problema radicaba en su tradición. Los mejores guerreros humanos, los verdaderos maestros del combate singular, estaban reservados para los espectáculos de gladiadores del Coliseo. Allí, ante una audiencia de billones de campeones, perfeccionaron sus habilidades y lucharon por la gloria personal, convirtiéndose en leyendas. Se susurraba entre las estrellas. Enviar a un veterano tan experimentado a un duelo con un alienígena desconocido, una criatura probablemente criada y aumentada específicamente para esta lucha, implicaba un riesgo inmenso. Una derrota destruiría la imagen de invencibilidad de la Tierra, tanto en los pasillos del poder como en el escenario galáctico. Era un predicamento, ninguno por ahora. La Tierra tenía pocas opciones. El tiempo era esencial y se estaban quedando cortos. Recorrí las filas buscando para un campeón, y finalmente aterrizó en una colonia atrasada, sin nada destacable allí en un planeta de tormentas de polvo y dificultades vividas. Un soldado olvidado, Tomicus. Su expediente estaba plagado de clichés, curtido en la batalla leal eficiente. Lo que no reflejaba era el brillo en sus ojos, la mirada de un depredador, afinada durante toda una vida de escaramuzas, un contraataque contra probabilidades implacables. Tus estaba lejos del espécimen perfecto de fisiología. Humana no era un atleta genéticamente mejorado ni producto de algún programa de entrenamiento de élite. Era un hombre templado en los fuegos de los conflictos fronterizos, llevando sus cicatrices y sus lecciones en las líneas grabadas en su rostro. No era su primera opción. Podría ni siquiera haber sido su quinta, pero con el destino del sistema Orfeo colgando en la balanza, la Tierra tomó una apuesta desesperada. Tú desconcertado, y sin embargo ferozmente orgulloso, se encontró a bordo de un transporte. Slick, que se precipitaba hacia el corazón de la galaxia. Su destino era el gran coliseo donde se pararía ante un universo que juzgaba, un humano solitario contra un monstruoso campeón que llevaba las esperanzas y los temores de un mundo entero sobre sus hombros.
el enviado Voltrix se deleitaba en su presumida arrogancia. Se posaban en su suite de delegación, lujosa y estratégicamente posicionada para contemplar las arenas empapadas de sangre del Coliseo, la arena diseñada por humanos de rituales. El derramamiento de sangre fue donde la galaxia presenciaría el ascenso de los Bree al dominio Kagor, su campeón. Retumbó con impaciencia en una cámara adyacente una figura monstruosa, un músculo abultado y un carrus brillante, cada miembro del tamaño de un torso humano. Sus rugidos resonaron por toda la suite, un sonido primario que vibró a través de los huesos de los ancianos de los Bree. Él era su arma definitiva, aumentada con la mejor biotecnología Voltrix. Su físico, ya formidable, perfeccionado en un motor de pura aniquilación, visto a través de las pantallas expansivas del Dulce. Mientras la escasa delegación humana entraba en la arena, un puñado de dignatarios, sus rostros grabados por la tensión, fueron llevados a la arena. Luego vino su oponente, y un estruendo de confusión recorrió al enviado de Briesto. Para Micus, no era nada especial. Ningún físico imponente sin mejoras cibernéticas, sin armadura extravagante, solo un traje de combate simple, aferrarse a un cuerpo humano promedio. ¿Era esto una broma cruel? Un acto final de desafío de un pueblo destrozado. Pero entonces los Voltrix cortaron el brillo en los ojos de Mick. Un brillo frío calculador detrás de los rasgos desgastados. Este no era un hombre desesperado que esperaba la matanza, sino un guerrero que evaluaba su territorio en busca de ángulos y debilidades. Este humano era peligroso, pero de alguna manera no podía comprender completamente. Una forma en que asintieron ante su exceso de confianza. Desde las gradas estalló un rugido, que sacudió al Coliseo hasta su núcleo. El espectáculo. La audacia del combate desigual. Esto es lo que anhelaba la audiencia galáctica. David enfrentándose a Goliat. El perro desvalido con el potencial de derribar a un gigante. El enviado de Brick se movió incómodamente. ¿Habían subestimado a estos humanos? Presa caída de su propia arrogancia. La pregunta quedó sin respuesta cuando Kagor fue liberado en la arena. El suelo temblando bajo su colosal peso, levantó un puño con garras hacia el humano y con una voz que retumbó por todo el Coliseo, lanzó el desafío tradicional de su especie. Taz no se inmutó, sus ojos nunca vacilaron del torpe Behemoth, y una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Era miedo, locura o algo completamente diferente? La interpretación plana del traductor de la respuesta de Taz crujió por los inmensos sistemas de altavoces del Coliseo. No lanzó un desafío que no fuera de ninguna tradición grand, que la multitud esperaba. En cambio habló en inglés sencillo su voz, con un despido casual que envió escalofríos a través de la audiencia. «Está bien tú, Beetle, de gran tamaño. Vamos a bailar». La confusión surgió como olas por todo el Coliseo. No fue la arrogancia lo que se sorprendió a la multitud. Más bien fue la absoluta falta de ella. El enviado de Volric estalló en indignación. ¿Cómo se atrevía este insignificante humano a insultar a su campeón, su especie, con tal ligereza? Kagor, aunque incapaz de descifrar las palabras, no era ajena al desdén de un fo. Un bramido ensordecedor señaló su furia y cargó contra el suelo temblando bajo la fuerza de su asalto. Su intención era clara: pulverizar al humano en los primeros segundos, una brutal demostración de poder para establecer el dominio. Pero Tuz no se inmutó como si tuviera miedo, o tal vez incluso su desprecio por él, envió una onda de inquietud a través de la audiencia. Su postura era relajada, una mezcla paradójica de relajación y preparación. La multitud contuvo su respiración colectiva. ¿Este hombre estaba loco o había algo más acechando debajo de ese exterior poco notable justo cuando el titán de Volt se cerró en mandíbulas? Una boca abierta y garras extendidas para desgarrar al humano, Tamus se movió, esquivó la carga con una facilidad que arrancó un jadeo de las gradas. La gracia de un bailarín, no la fuerza bruta de un soldado con eso.
El mismo movimiento fluido se sumergió bajo la garra del Bolt, giró y se impulsó hacia arriba. El Coliseo explotó como nadie debería ser tan rápido, tan ágil, con un movimiento que parecía desafiar la física. Tamus aterrizó directamente sobre la espalda blindada de Carnor, nosotros para mera molestia contra la inmensa criatura. El campeón de Bree tropezó. Sus colosales extremidades se agitaron salvajemente para desalojar a este inesperado rider. El rugido de la multitud se intensificó. Una mezcla de incredulidad, emoción y una emoción primaria. Kagar rugió con fusión mezclada con pánico. Su voz resonó en toda la arena. La pelea estaba lejos de lo que había entrenado para anticipar. Incluso entendió que los ancianos en el barrido de Bolric palidecieron. Su arma definitiva, su campeón, estaba de repente inexplicablemente a la defensa. El duelo y tal vez el destino de las dos razas habían tomado un giro drástico impensable. Tas no se hacía ilusiones sobre ganar solo con fuerza. El campeón de Vrye era una montaña de músculos y quiten contra su estructura humana, pero incluso las montañas tenían fallas debilidades que podían explotar. Los años que pasaron luchando en los márgenes del espacio colonizado le enseñaron una verdad brutal. El tamaño rara vez era sinónimo de agilidad. Hundió sus dedos en las grietas de los horribles carrus de Karagar y encontró asideros ásperos en la espalda de la criatura. Entonces comenzó un ascenso calculado. Cada embestida, cada torpe intento de derribarlo se utilizó para la ventaja de Tas. Su cuerpo se contorsionaba de maneras que parecían desafiar la anatomía. Sus ojos agudos y enfocados escanearon a la enorme criatura en busca de sus inevitables puntos ciegos. El campeón de Bree estaba atrapado en un juego desorientador de depredador y presa, pero él no era apto para ser el cuervo acostumbrado a las predecibles tácticas de poder de los Voltrix. Los guerreros observaban hipnotizados mientras los humanos parecían desaparecer y reaparecer a voluntad en la parte superior de las criaturas. Tamas, utilizando el propio impulso frenético de Carnor, escaló la enorme forma hasta que alcanzó el punto vulnerable e invisible para el monstruo agitado, donde el Carrus se encontró con músculos horribles y fibrosos. Era un punto de unión, un nexo neural que controlaba el movimiento en las extremidades. Gigantes. Tas ignoró la parte de la hoja malvadamente curvada de su equipo estándar, diseñado con resiliencia en mente. Nunca fue pensado para matar titanes, pero impulsado por el conocimiento de Tas sobre la anatomía de los puntos de presión, afinado a través de incontables batallas en los puestos. De avanzado de Dusty, la hoja se hundió en el blanco, no perforó la gruesa armadura, pero hizo algo mucho más devastador. Cortó un grupo de nervios vitales, un alienígena agonizante y aterrador, destrozó el aire. Todo el Coliseo pareció estremecerse ante el sonido de los movimientos de Carnor, se convirtió en espasmos descoordinados, ondulando a través del inmenso cuerpo. Este humano, este insignificante insecto, estaba paralizando a su monstruoso campeón con la más básica de las armas. Los ancianos Voltri vieron cómo sus rostros perdían el color. Sus triunfantes rugidos se ahogaban en sus gargantas con un movimiento audaz. Este pequeño humano había convertido la fuerza de su campeón en una responsabilidad caótica. La multitud estaba de pie. Ahora un rugido ensordecedor, atronador, resonando por el Coliseo. No se trataba solo del espectáculo de la pelea, sino de su absoluta imprevisibilidad. Lo impensable estaba sucediendo el humano. Este humano no solo estaba sobreviviendo, sino dictando el flujo de la batalla. Cada delegación alienígena, cada político y señor de la guerra experimentado sentidón. Un escalofrío frío se desliza por sus espinas dorsales como si fuera un solo humano era capaz de esto. ¿Qué podría hacer una fuerza organizada de ellos? Esto no se trataba solo del sistema Horus, esto se trataba del equilibrio de poder en la galaxia. La repentina parálisis en el brazo de Carnor le dio a Mikas la apertura que necesitaba. Con un solo impulso poderoso, saltó libre de la espalda de la criatura. Aterrizó con una precisión asombrosa en medio de la arena que se arremolinaba. El rugido de la multitud se hinchó y sacudió los cimientos de la arena. El campeón de Voltrix, confundido y retorciéndose de dolor,
Tropezó y se agitó tratando de recuperar el control de sus propias extremidades para una criatura acostumbrada a abrumar a su presa con pura fisicalidad. La repentina impotencia fue devastadora. Tus no dudó. Se movió con los ojos eficientes de un veterano de temporada, evaluando la situación rápidamente. No estaba hecho para batallas prolongadas contra criaturas del tamaño de Kagor. Necesitaba terminar con esto y terminarlo rápidamente. Fine dibujando. La atención del Very se dirigió a una extremidad herida mientras rodeaba a su monstruoso oponente. Kagor, con sus instintos de guerrero todavía parcialmente intactos, reaccionaron. Predicó que L cambiara su inmenso peso para proteger el área vulnerable. Esto abrió otra brecha vital, exponiendo una articulación más vulnerable, y para hacer un golpe como una víbora, su espada encontró su marca, nuevamente cortando, no con fuerza bruta, sino con precisión quirúrgica, apuntando a los tendones y fibras musculares que controlaban la inmensa pierna, con un sonido como de tela desgarrada. La extremidad se dobló, y el poderoso Karagar se estrelló de rodillas en la arena empapada de sangre. Un gas colectivo barrió la arena Ena, seguido de un silencio tan profundo que parecía colgar pesado en el aire mismo el enviado. Bolric miró con la boca abierta. El color se fue desvaneciendo de sus rostros. Su campeón premiado, la encarnación del poder marcial de su especie, se rompió ante sus propios ojos. Tamika rodeó a su oponente derribado con cuidado, su espada todavía desenvainada pero sostenida bajo la batalla. No había terminado todavía. No. Sabía que los guerreros acorralados, incluso los gigantes, eran capaces de actos desesperados y predecibles. La multitud, sintiendo el cambio de marea, contuvo la respiración insegura de si celebrar o esperar un giro repentino y brutal. La tensión era casi insoportable. Kagor, a pesar del dolor y el creciente terror, estaba lejos de ser derrotado. Su especie había perfeccionado sus instintos en el brutal arte de la supervivencia, sus ojos inyectados en sangre, y Madden se lanzó alrededor de la arena y luego se posó en Tuzun. Destello de reconocimiento reemplazó su confusión inicial como era un guerrero de las peleas de espectáculos del Coliseo. Este era un asesino perfeccionado en campos de batalla reales. Sus movimientos tan impredecibles pero letales como un núcleo de fusión inestable, rugió un último desafío alimentado por la desesperación y se abalanzó sobre la multitud. Jadeó en horror colectivo cuando esos inmensos brazos con garras atravesaron el aire acercándose peligrosamente a aplastar el humano debajo de él. La fuerza del ataque hizo que se arremolinaran remolinos de polvo y oscureció la visión momentáneamente. Los ancianos de Vril se pusieron de pie. La esperanza reavivó. Tal vez un milagro aún podría salvarse de este desastre, pero cuando el polvo se asentó, Tamas no era un montón roto en la arena. Había leído la desesperación de Karnor, anticipando la última embestida salvaje que se hizo a un lado, evitando por poco el golpe aplastante, y luego se retorció hacia arriba en la parte inferior expuesta de la criatura con una oleada de fuerza perfeccionada por años de combate. Hundió su espada hacia arriba con una estocada letal dirigida no a una superficie blindada sino a la suave carne palpitante debajo. Kagor dejó escapar un grito gorgoteante que resonó escalofriantemente por toda la arena. La espada atravesó profundamente su abdomen, cortando órganos vitales por unos horribles momentos. El gigante permaneció suspendido en el aire. Su inmenso peso parecía desafiar la gravedad. Luego, con un estremecimiento que convulsionó todo su cuerpo, Kagor se desplomó a un lado, su sangre vital mezclándose con el polvo del suelo de la arena. El silencio cayó, de nuevo, esta vez denso con el peso de lo que acababan de presenciar. La delegación de Bolric se quedó atónita, con los ojos muy abiertos por la conmoción, incapaz de comprender la destrucción total de todo lo que creían en el humano maltratado pero de pie. Observó cómo su oponente golpeó su última sangre goteando de su boca. Había visto este baile final. Muchas veces los últimos destellos de nervios moribundos. Sabía que la batalla había terminado. Sobre la multitud explotó en una cacofonía de gritos de vítores.
y el rítmico pisotón de incontables pies. La energía era eléctrica. Una fuerza tangible que pulsaba a través del inmenso coliseo. Era mucho más que simple entretenimiento. Ahora era la destrucción de nociones preconcebidas, una brutal afirmación de por qué la humanidad seguía siendo la amora indiscutible de esta antigua arena. La humana Tamika se paró en medio de la tormenta, su espada todavía levantada, sus maltrechos trajes de combate. Manchados de carmesí, sus ojos recorrieron las gradas, asimilando el pandemonio desencadenado por su desesperada victoria, en lugar de levantar sus brazos en un saludo de conquistador. Cansado, bajó su arma y se quedó allí como una figura solitaria en medio de las olas rugientes de dignatarios alienígenas, embajadores y guerreros. Su expresión era ilegible, una mezcla de satisfacción sombría y agotamiento. En ese momento, aunque era más que solo un campeón, era un duro recordatorio para la galaxia de que la capacidad humana para la violencia no debía ser subestimada, una cruda verdad que a menudo se olvidaba en los bailes políticos del Coliseo. La delegación Volric, con el rostro pálido y destrozada, hizo su apresurada partida de la arena. Sus voces fueron silenciadas, su arrogancia fue despojada. El sistema Orphus ya no era suyo para reclamar, pero eso fue simplemente una pérdida material. El golpe mucho mayor fue para su orgullo, su imagen, su lugar percibido en el orden galáctico. La aparentemente imposible victoria humana resonó por todo el Coliseo y desde allí viajó en ondas invisibles a través de sistemas estelares, llegando a los oídos de potenciales. Tanto los retadores como los aliados, la Tierra había hablado en el idioma más antiguo de todos, el lenguaje de la guerra, y su mensaje era claro. El dominio de la humanidad no sería desafiado sin consecuencias brutales. Tus, ajeno a las consecuencias de largo alcance de su duelo, finalmente envainó su espada. La multitud todavía coreaba su nombre, pero sonaba distante en sus oídos cansados de la batalla. Sus piernas temblaban cuando se dio la vuelta. Su deber había terminado, había ganado, sobrevivió, pero cuando se fue, las arenas empapadas de sangre detrás de él, no había gloria grabada en su rostro, ninguna sonrisa triunfante, solo había una determinación cansada, la carga de un guerrero que sabía que la victoria y la derrota eran simplemente dos caras de la misma moneda brutal empañada. La noticia viajó a velocidad de la deformación, retransmitida desde el Coliseo a través de las redes neuronales de 1000 mundos. La victoria de la Tierra fue diseccionada, discutida y analizada con una mezcla de fascinación y miedo. El nombre de Taz, aunque inicialmente mal pronunciado y confuso en la traducción, se volvió reconocible entre las élites políticas y los mercenarios remansos por igual. La imagen del humano común y corriente, superando a un guerrero Voltrix titánico, se grabó a fuego en la conciencia galáctica en la Tierra. Tú se encontró como un héroe reacio. Fue exhibido ante dignatarios, elogiado por su valentía. Le ofrecieron vastas riquezas y cómodas posiciones de poder, pero el viejo guerrero no quería nada de eso en la tranquila soledad de su planeta natal polvoriento. Los vítores y los discursos parecían ecos de otra vida. Continuó con sus días como siempre lo hacía, con un silencio sombrío sobre él. La batalla lo había cambiado. Vació algo vital dentro de él. Había una mirada atormentada en sus ojos. El fantasma de Kagor y otros innumerables enemigos sin nombre que acechaban sus sueños. Pero los ecos de ese día en el Coliseo reverberaron mucho después de que Taz se hubiera desvanecido en la oscuridad. Los Voltri, humillados y avergonzados, se retiraron a su territorio. Sus ambiciones expansionistas se detuvieron temporalmente. Examinaron a sus guerreros exigiendo mayor poder. Reforzaron sus defensas y en los rincones más profundos de sus complejos militares creció una ambición escalofriante de moldear una criatura que pudiera convertirse no solo en un solo humano, sino en el genio táctico y la crueldad que encarnaba en una galaxia llena de incontables razas alienígenas. La reputación sangrienta de la Tierra se consolidó. Más desafíos por el territorio crecieron.
Menos frecuentes, amenazas veladas se convirtieron en respeto a regañadientes. Tamas no había traído paz, sino que trajo una pizca de cansada quietud, un respiro temporal ganado con sangre y determinación. Y así el gran Coliseo Galáctico siguió prosperando. Se ganaron y perdieron batallas. Nacieron y olvidaron leyendas. Los imperios cambiaron de dominio debido a lo que sucedió dentro de sus antiguos muros, pero siempre en algún lugar de las gradas había susurros sobre el día. Los Voltrix trajeron a su monstruoso campeón el día que un humano solitario cambió el rumbo, demostrando una vez más que incluso las bestias más formidables pudieron caer ante el implacable ataque de un guerrero humano experimentado.